Hola, muy buenas tardes. Feliz 12 de septiembre. Hoy estamos ya casi que a mediados de septiembre. Qué rápido. Muchas gracias a todos los que se conectaron en este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Yo soy Elizabeth Rodríguez y soy parte del equipo de comunicación del hospital. Y hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Catherine Cordero. Ella es especialista en cirugía general y hoy nos va a estar hablando de qué tengo que hacer si tengo síntomas de apendicitis, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora, por su ratito. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. Muchas gracias. Nada más recordarle a todas las personas que están conectadas que pueden realizar sus consultas a lo largo de la presentación y ya al final vamos a estar evacuando algunas de esas dudas. Así que yo los dejo para ya no quitarles mucho tiempito y que la doctora comience con la presentación. Muchas gracias. Gracias. Ahí sí se ve la pantalla bien. Sí, perfecto. Ok, entonces vamos a hablar sobre qué hacer si tengo síntomas de apendicitis. Entonces, básicamente lo que es la apendicitis es una de las emergencias quirúrgicas más frecuentes en los servicios de emergencia a nivel mundial. Además de ser una de las principales causas de consultas de dolor abdominal en emergencias, es una de las cirugías más realizadas a nivel de lo que son cirugías de emergencias. ¿Qué es el problema con la apendicitis? A pesar de todas las tecnologías y los métodos de diagnóstico que tenemos, sigue teniendo a veces unas presentaciones un poco inusuales o variables o que no logran ser consistentes a pesar de todos los métodos que tenemos para diagnosticar. Y por eso es muy importante tocar ciertos temas para que también como población y pacientes estén muy al pendiente. Es una patología que va a ser muy común a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Es la emergencia quirúrgica más frecuente a lo largo de toda la vida en pacientes de 0 a 100 años de edad. Va a ser más común alrededor de los 10 a los 30 años, principalmente en lo que es la adolescencia. Y la tasa de mortalidad pues es bastante baja si se diagnostica a tiempo, va a ser menos de un 1%. Sin embargo, estas complicaciones como infecciones o la misma mortalidad va a aumentar por un diagnóstico tardío relacionado a una perforación y peritonitis que nos va a llevar a una infección más grave. Entonces, más o menos para ubicarnos, la apéndice, que se llama apéndice vermiforme, ¿verdad? O veriforme, que esto significa similar a un gusano, es esta estructura que está al final del colon derecho o ascendente. Estas son las diferentes posiciones que puede tener el apéndice. Entonces, cada posición puede dar diferentes sintomatologías y por eso cada paciente es diferente, asociado a ciertas variantes anatómicas que ahorita vamos a tocar. Entonces tiene una forma de gusano, es una estructura ciega, tiene un lumen, quiere decir que es como un tubito, como una pajita, ¿verdad? Aproximadamente puede medir desde los 2 centímetros hasta los 20 centímetros. Puede dirigirse hacia la pelvis, hacia detrás del colon, puede estar debajo del hígado, puede estar hacia el lado izquierdo. En el embarazo, por ejemplo, alrededor de los 4 meses, ya el apéndice empieza a dar vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj, acercándose un poco más a lo que es el riñón derecho, dando síntomas diferentes. Y conforme va avanzando el embarazo, pues también va cambiando su posición. Este, básicamente el apéndice tiene una función relacionada a lo que es el sistema inmunológico porque tiene tejido linfoide que está relacionado con los linfocitos que son células que se encargan de lo que es la inmunidad. ¿Okay? Entonces, esta es la localización en el abdomen del apéndice. Esta es una imagen típica. Ya esta es una apéndice que está inflamada, que está aumentada de tamaño y que además ya está enrojecida. ¿Cuáles van a ser las causas de la apendicitis? Es una obstrucción del lumen, ¿verdad? Que puede ser ya porque haya una hiperproliferación del tejido linfoide que se encuentra dentro de ella después de una diarrea o por cualquier causa en que el tejido inmunológico que está a ese nivel linfoide haya hiperproliferado, ¿verdad? Puede ser que haya un, una piedrita de heces, que le decimos fecalito, que esté obstruyendo la luz del apéndice. Pueden ser semillas, puede ser incluso heces duras, ¿verdad?
pueden ser parásitos también. Entonces, cualquier causa que obstruya la luz del apéndice va a producir que ella se vaya inflamando. Y posteriormente a la inflamación, vamos a ir viendo ciertos cambios en el apéndice, donde empieza a haber un aumento de tamaño, una inflamación, posteriormente hay una secreción, ¿verdad?, de líquido del apéndice al estar cada vez más inflamada, hasta que la misma sufre infarto en su pared o isquemia, se perfora y posteriormente se forman los abscesos y se da una peritonitis generalizada. ¿Cuáles van a ser los síntomas principales de la apendicitis? Los 4 síntomas principales que se encuentran en alrededor del 50% de los pacientes va a ser un dolor abdominal con una historia típica que empieza a nivel alrededor del ombligo y que posteriormente se va localizando hacia el cuadrante inferior derecho o la fosa ilíaca derecha. Pérdida de apetito, náuseas o vómitos va a estar presente en el 50% de los pacientes. La pérdida de apetito se puede presentar hasta cerca de un 80%, más si son chicos o más bien personas adultas mayores. Las náuseas puede estar en un 60-90%, igual a los vómitos. También puede haber presencia de diarrea o estreñimiento, un 18%, hay malestar general, hay fiebre, hay molestias al orinar, más si está más cerca de la vejiga, en pelvis, o también puede dar síntomas similares o por estar en la cercanía de los anexos a nivel de la mujer, ya sea ovario o trompa de falopio, y si está más cerca del riñón también puede dar síntomas como una pielonefritis. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos que nosotros vamos a buscar en el examen físico en los pacientes? Hay un signo muy típico de apendicitis que se llama el McBurney, que es este primer signo, que es básicamente una hipersensibilidad o un dolor exquisito al palpar este punto que se encuentra de una línea del ombligo hacia la cresta ilíaca superior de la pelvis, aproximadamente 2/3 del ombligo hacia la cresta y 1/3 de la cresta. Ahí se supone que está la base del apéndice, ahí va a haber una hipersensibilidad al palpar. También podemos tener el signo de Robson, que si uno toca del lado izquierdo da una sensibilidad al lado derecho. El Dunphy, que uno pone a toser al paciente y le duele justo en el lado derecho. El psoas, si el apéndice está más hacia la parte de atrás del colon, entonces si uno hace una flexión o hiperextensión de lo que es la cadera, ¿verdad? O una extensión limitada o con resistencia, el músculo psoas está detrás, ¿verdad?, del colon. Entonces, si el apéndice se encuentra ahí, entonces este signo es más positivo. El obturador es donde hay dolor con la rotación, ya sea interna o externa de la cadera derecha. El Blomberg es que uno toca y al soltar hay un rebote. Eso ya significa que hay un peritonismo, ¿verdad? Porque cuando se empieza a inflamar el apéndice, empieza a haber un dolor que es más localizado, por eso es que casi siempre típicamente está alrededor del ombligo y posteriormente se localiza hacia la pelvis o fosa ilíaca derecha. El signo de Marco, en más de 80% de los pacientes, en un estudio se vio que es positivo, básicamente es poner al paciente de puntillas y que cuando se deja caer con cierta fuerza, ¿verdad?, sobre los talones, se evoca el mismo dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. Hay personas que los ponen a brincar también, más que todo en niños, es un signo bastante positivo, o también uno similar que es el de la Roque. Es importante aquí recalcar que en los extremos de la vida, ya sean niños muy pequeños o en adultos mayores, ya gente muy mayor, pues estos signos van a estar atípicos, ¿verdad? Lo otro que mencionamos del embarazo o posiciones diferentes. Hay personas que tienen todos los órganos del lado contrario, entonces estos pacientes no van a tener dolor del lado derecho, sino del lado izquierdo. Todas estas cosas hay que tenerlas presentes porque son pacientes que no se van a comportar igual al resto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el diagnóstico? Es importante hacer exámenes de sangre, donde vamos a ver marcadores inflamatorios. Se hace un examen de orina, muchas veces vemos un poquito de sangre en la orina relacionado a la irritación que da el apéndice, ¿verdad?, al estar colocada detrás del colon. El ultrasonido, vamos a ver que hay un apéndice crecida de tamaño, ¿verdad?
más de 7, 9 milímetros. El ultrasonido nos va a aportar aproximadamente un 80-85% de sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. Es operador dependiente y la tomografía o TAC es la que nos va a aportar más de un 90-95% de sensibilidad y especificidad. Los scores clínicos, que el más usado es el Mantrels, que lo desarrolló el doctor Alvarado desde 1980 y pico, básicamente se refiere a estos signos típicos que nosotros hablamos que se le da un puntaje a cada signo. Entonces, la M es por migración del dolor, que es periumbilical y que posteriormente se localiza a nivel de la fosa ilíaca derecha o pelvis derecha. Este tiene un punto. Después la anorexia, lo que es la náusea o vómitos. Después lo que es el dolor exquisito a nivel de la fosa ilíaca derecha. Lo que es el rebote, ¿verdad? Que es muy sugestivo de peritonitis a ese nivel, donde uno estripa la pancita y al soltar el paciente no aguanta el dolor, ya esto es un signo de peritonismo. La temperatura elevada, la fiebre, se le da también un punto. La L es por leucocitosis, que son células blancas que están también relacionadas a la defensa. Cuando hay un problema en el organismo, estas se elevan con una desviación hacia la izquierda. Esto quiere decir que algo está pasando y que se relaciona con un problema bacteriano. ¿Ok? Este tiene 2 puntos. Si hay desviación a la izquierda, que es la L de left, entonces se le da un punto y en total son 10 puntos. Entonces se supone que los pacientes que tengan entre 0 y 3 se pueden ir a su casa con un riesgo bastante bajo. Entre 4 y 6 lo que se recomienda es hacer una tomografía, ¿verdad? Un estudio de extensión, además de la parte clínica. Por arriba de 7 puntos lo que se recomienda es una interconsulta al cirujano, ¿ok? Esto para evitar que se nos vaya pacientes. Aún así, siempre hay entre un 15 a un 40% de pacientes que se terminan operando y que no es apendicitis, o se llama apéndice blanca, que es alrededor de un 30% lo aceptable. La apendicectomía básicamente es remover el apéndice. El gold standard o la recomendación del SAGES, que es la Sociedad de Cirujanos Endoscópicos y Mínimamente Invasivos Americanos, recomienda que se haga por medio de la laparoscopía. Básicamente operamos por estos trocar, que son tubitos donde se introducen estas pinzas y se hacen 3 incisiones, se remueve el apéndice y básicamente es bastante útil en pacientes obesos, pacientes adultos mayores, niños, pues obviamente hay menos heridas, hay menos riesgo de hernias, hay menos riesgo de infecciones. Para apéndices perforadas también, porque se realiza un lavado bastante extensivo y adecuado de toda la cavidad y podemos realizar toda la cavidad. ¿Ok? Básicamente así se ve un apéndice normal. Vemos que cuando ya el apéndice está inflamada por obstrucción, ya sea de duras o de estas piedras que les decimos fecalito, que es de las causas más frecuentes, entonces va a haber una proliferación de todo el tejido, va a haber exudados, a acumular el líquido y va a haber una inflamación. Entonces, básicamente en la imagen de arriba podemos ver cómo se ve un apéndice normal, ¿verdad? Y en el apéndice de abajo vemos que está 3-4 veces ya el volumen normal de este apéndice. Además de que tiene ya secreción de pus y fibrina a su alrededor. ¿Cuáles diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta? Bueno, en mujeres, cualquiera relacionado con cualquier problema ginecológico, ya sea como inflamación de trompas o quistes de ovarios, infecciones urinarias, piedras en los riñones, perforación de úlcera gástrica duodenal, porque tiende a dar un dolor muy similar hacia el lado derecho, hacia la pelvis, lo que es pancreatitis, porque igual va a dar un dolor abdominal y un abdomen agudo, las neumonías de la base del pulmón derecho, problemas de la vesícula, porque puede doler toda la parte derecha del hemiabdomen, diarreas, ya sea por virus o bacterias, parásitos, la adenitis mesentérica, que es uno de los principales diagnósticos, que es que se inflaman los ganglios que están alrededor del apéndice y da un dolor muy similar, pero este no se opera. El diagnóstico es por TAC. Peritonitis primaria en pacientes ya con alguna otra patología, tumores o inclusive cuando hay divertículos del colon, inflamación, ¿verdad?
¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que se le puede dar a los pacientes? Bueno, ya sabemos que el síntoma principal o pivote va a ser dolor abdominal en más del 80% de los pacientes. Es el motivo de consulta por lo cual los pacientes llegan a emergencias. Entonces, importante no comer, consultar cuanto antes, porque en esta patología, entre más pasa el tiempo, peor. Se supone que la apendicectomía realizada entre las 12 y 36 horas todavía se relaciona con esta tasa de mortalidad o complicación más baja. Ya por arriba de las 48 horas, las complicaciones se duplican o se triplican. Entonces, consultar lo más pronto posible, no automedicarse, no tomar antibióticos ni analgésicos, ¿verdad? Que es lo que mucha gente hace. Es importante cumplir el periodo de observación que se le pida al paciente y que se hagan todos los estudios solicitados. Muchas personas llegan o sienten que se sienten mejor o la verdad que les da pereza estar en ayunas o estar haciendo exámenes y se van y posteriormente regresan complicados. Si ya es un dolor, pues que no parece colitis o que no es algo pasajero, que usted se toma un té y no mejora, o un antiespasmódico, es mejor no automedicarse. Básicamente con antiinflamatorios no esteroideos y jamás antibióticos. Siempre hay como un diagnóstico grado con infecciones de la orina, que muchos pacientes esto lo que hace es retrasar el diagnóstico y estos son los pacientes que se complican. Hay que reconsultar si a usted le dan salida porque está dentro de estos pacientes que se ve que tienen poco riesgo, inclusive tienen un ultrasonido normal y usted se va a su casa. Si el doctor pues le da la confianza que se vaya, que todo está bien, pero usted sigue con dolor o no mejora, o usted ve que empeora su condición, debe reconsultar, ¿ok? Esto puede ser algo que le lleve a salvarle la vida. Posteriormente, cumplir el tratamiento prescrito, ¿verdad? Es muy importante en los casos de apendicitis dar antibiótico antes de la cirugía. Esto se hace de rutina en todos los centros hospitalarios, pero algunos pacientes van a requerir irse a su casa todavía con antibiótico y avisar cualquier cambio al médico. ¿Okay? En esto es muy importante estar muy vigilantes porque los pacientes, como digo, son bastante diferentes y más que todo en los extremos de la vida, pacientes embarazadas, aún pacientes que tienen estudios normales, pero si el dolor persiste, hay que reconsultar. Muchas gracias. Perfecto, doctora, súper completo. Nada más tenemos aquí, creo que son como unas consultas un poco puntuales, tal vez han sentido algo parecido, entonces preguntan que si ese dolor siempre irradia hacia la pierna y preguntan, digamos, que hay como unos mitos, ¿verdad? Que si uno sube la pierna derecha, digamos, tiene que dolerle demasiado, entonces tal vez como más, enfocarnos más en esa respuesta de cómo es ese dolor. Sí, como dijimos, bueno, el dolor está presente en 80% de los pacientes, pero estos son estadísticas y cada paciente es diferente. Entonces, ese dolor de la pierna derecha no siempre está presente, ¿verdad? No siempre está presente. Inclusive con los scores que dijimos, que son hechos con poblaciones grandes, estadísticamente, pues aún fallan, ¿verdad? O sea, porque hay cosas que no van a estar presentes. Si el apéndice está debajo del hígado, como nos pasó ayer con un señor, pero es que ya uno a los años de estar en esto tiene como la malicia, de quién va a pensar que el apéndice está abajo del hígado. Bueno, pasa. Entonces el señor no tenía dolor ni siquiera de la pelvis, ni siquiera en ningún lugar cercano al apéndice, menos le iba a doler la pierna y ya tenía una apendicitis, ¿verdad? Que si lo hubiéramos dejado se hubiera perforado. He tenido pacientes con ultrasonidos normales que igual por la persistencia o la sospecha clínica los llegamos a operar. Entonces, esto de la pierna realmente no siempre está presente, ¿verdad? Pero el dolor abdominal está en más del 80, o sea, 100 pacientes, 80 van a tener este dolor. ¿Cuáles van a tener dolor hacia la pelvis o hacia la pierna? Los pacientes que vayan a tener el apéndice detrás del colon, pegado al músculo, que cuando usted mueva la pierna se va a irritar, o los pacientes que estén hacia la pelvis, ¿verdad? Que van a tener como un ardor para orinar. Inclusive hay pacientes que están en otra localización, entonces nunca les va a doler la pierna o ni siquiera ahí abajo, ¿verdad? Entonces esto no es un síntoma como para confiarse.
Sí, exacto, porque como a mí me pasó una vez, tenía un dolor también y al final era el ovario y todos juraban que tenía apendicitis, ¿verdad? Casi me operan y todo. Entonces sí, los dolores son muy diferentes. En esto, digamos, muchas veces yo soy muy honesta con los pacientes. Entonces, digamos, el riesgo-beneficio, como dijimos, si usted ya sabe que todavía está en un rango de 12 a 24 horas donde usted puede hacer más estudios y puede descartar cualquier otra cosa, pues es mejor. Pero en un paciente donde ya está cerca de las 48 horas y está muy defendido, ¿verdad? O sea, usted piensa una peritonitis o una cirugía donde la apéndice no esté complicada, pues si no está complicada, se opera, se revisa, se hace el diagnóstico y se va mañana para la casa. Pero si es una peritonitis, ahí sí va a tener problemas, ¿verdad? Entonces, muchas veces el diagnóstico termina siendo clínico y, como le digo, con esta experiencia o malicia que pueda tener el médico, porque a veces con los exámenes todos normales y el paciente sigue reconsultando, es mejor operar. Igual es meter una camarita por el ombligo, o sea, es una cirugía que es mínimamente invasiva y es mejor evitarle una peritonitis que puede llevar a la muerte a la persona a pues, que tenga una herida en el ombligo, ¿verdad? Claro. Entonces, muchas Eh, veces la que la tomamos es así. Ujú, sí, mejor. Aquí preguntan que si se puede prevenir y si uno tiene cierta probabilidad de padecerlo o si es simplemente circunstancial. No, como dijimos, ¿verdad? Es la patología quirúrgica más frecuente en todos los rangos de edad, Ujú. principalmente entre los 10 a 30 años. Hay familias que todos llegan pensando esto, que hay un patrón hereditario y no, ¿verdad? O sea, dentro de las causas que hay, eh, pues no, pero mucha gente lo relaciona, bueno, porque ha vivido la experiencia con algún otro familiar, ¿verdad? Pero no necesariamente hay un patrón genético. Ok, súper. Tal vez podríamos recapitular, digamos, cuándo ya tengo que ir al hospital, ¿verdad? Porque como dijimos, los dolores son tan variados que cuando sí ya decir, bueno, ya es hora. Bueno, retomar los síntomas más frecuentes, ¿verdad? O sea, el dolor abdominal es algo que tiene que llamar la atención. Si no es un dolor que se pasa con un tecito, un antiespasmódico como tipo buscapina, ¿verdad? Ujú. Mejor no tomar nada más fuerte. Ahora bien, hay mujeres que están acostumbradas a tener dolores menstruales, ¿verdad? Pero son dolores que ya la persona conoce. Si es un Ujú. dolor que nunca ha tenido, que es un dolor más fuerte, que además va a asociar náuseas o vómitos, ¿verdad? Además que es un dolor que migra. Esta historia de que está alrededor del ombligo y migra es bastante típica en más de un 50% de los pacientes. Este, ya eso es algo que tiene que llamar la atención. Si es un dolor que usted nunca ha tenido en su vida y siente que es un dolor bastante fuerte, eh, es mejor consultar. Ahí no hay que ser valiente. O sea, ¿qué pacientes son los que se complican? Señoras, bueno, los diabéticos, ¿verdad? Porque ellos pierden la sensibilidad, o pacientes muy obesos, o personas que por alguna razón les hacen un diagnóstico de infección urinaria y toman antibiótico, o pacientes que quieren jugar de valientes y toman antiinflamatorios. Entonces esto lo que hace es retrasar el diagnóstico. Eh, Va a ser un dolor abdominal que usted nunca ha sentido. Esta historia de que cambia de lugar es muy típica y si se asocia ya sea con náuseas y vómitos y pérdida del apetito, ya por lo menos tiene un 50% de probabilidad de que sea apendicitis. Ok, perfecto. Y por aquí nos preguntan, ¿verdad? Que obviamente uno puede llevar una vida común total sin apéndice, ¿verdad? Sí, no hace falta para nada. Hay órganos en el cuerpo con los que uno puede vivir, o sea, sin que estén, y los que son dos, ¿verdad? Ahí está el otro. Pero, por ejemplo, la vesícula, el apéndice son órganos con los cuales uno puede tener una vida completamente normal. Perfecto, doctora, Y gracias. Muchas gracias por el ratito, por aclararnos todas estas dudas. Nada más recordarle también a todos los que se conectaron que esta charla la vamos a estar subiendo en el canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica ya a partir de la tardecita, entonces para que puedan repasar toda esta información y compartirla también, ¿verdad?, con otras personas conocidas que tal vez estén ahí pasando por un problemilla parecido. Así que, doctora, muchísimas gracias. con mucho gusto, gracias a ustedes. Bueno, muy buena tarde a todos y nos vemos en un próximo webinar.
Gracias.